En esta guía básica les vamos a mostrar todos los métodos de cómo podemos aumentar el almacenamiento de nuestras consolas de Xbox Series, así como la ejecución de juegos. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Les digo, es una guía básica, todos estos datos ya los he hablado de manera separada en algunos otros videos cuando hablaba específicamente sobre algún tipo de almacenamiento. Lo quise unificar en un solo video como de una forma básica para las personas que estén iniciando en el ecosistema Xbox o aún tengan dudas acerca sobre el almacenamiento y algunas preguntas que me han dejado también para resolverlas y no quedarnos con ninguna duda acerca de este tipo de almacenamientos. Pudiéramos considerar que existen 4 maneras de las cuales podemos aumentar el almacenamiento de una manera muy sencilla. Al igual que les voy a estar dando algunos consejos o algunos tips en caso de que tengas algunos problemas o consejos a considerar antes de adquirir algún tipo de almacenamiento. Entonces, para no hacer el video tan largo, lo primero y lo más importante es reconocer los requisitos mínimos de almacenamientos para que nuestras consolas de Xbox Series lo pueda considerar como un tipo de almacenamiento externo. Al momento de conectar esta memoria, si cumple con los requisitos mínimos, nos va a salir una ventana donde podemos decidir si lo queremos para multimedia o para guardar y ejecutar juegos de esta misma consola. En caso de que tú tengas problemas de que no te detecte para poder hacer el formato, como les he recomendado en algunos otros videos, cambien el cable, cambien el puerto USB, y en caso de que todo esto no funcione, lo que pueden hacer es intentar hacer este mismo proceso pero en otra consola. No importa que sea una Xbox One o sea una Xbox Series S o X, si tienen la posibilidad de hacerlo en otra consola, háganlo solamente para que les pueda dar el formato si lo quieren exclusivamente para los juegos. Una vez que les pueda dar formato, le pueden cambiar el nombre, les va a dar el formato, entonces también asegúrense de que no tengan ninguna información sobre este disco duro y posiblemente les pida si lo quieren utilizar para esta misma consola o utilizarlo para varias consolas. Si lo van a estar moviendo, utilicen la función de varias consolas y si no, la de una sola consola. Ahora, el primer método y el más básico, por así decirlo, es utilizando memorias USB o pendrives. Al utilizar este tipo de memorias vamos a tener dos funciones en estas mismas. La primera es de que si nuestro almacenamiento es menor a 128 GB, esta memoria la Xbox la va a estar reconociendo como un almacenamiento multimedia. Entonces nada más es para poder leer archivos multimedia, me refiero a imágenes, algún documento, alguna película, algún video, y también en su contraparte para poder almacenar alguna información, ya sea principalmente clips, o en la segunda opción es de que si esta memoria USB cumple los requisitos que son los mínimos para poder reconocerlo como un almacenamiento externo, te va a habilitar la función de poder guardar juegos y aplicaciones dentro de esta misma memoria, que era una de las preguntas que más me hacían cuando hablábamos acerca de esos almacenamientos, de que si una memoria USB mayor a 128 GB pudiera correr juegos desde esta misma unidad. Quiero mencionarles de que sí es posible ejecutar juegos desde una memoria USB, pero no lo recomiendo en lo absoluto. ¿Por qué? En primer lugar, estas memorias están destinadas solamente para el almacenamiento de archivos pequeños. Recordemos que utilizar juegos o aplicaciones son archivos demasiado pesados que requieren demasiado procesamiento de lectura y de escritura, lo cuales pueden provocar que haya lagazos en el juego, que se congele la imagen en determinado momento y ya no puedas continuar con la partida. Y lo más importante, como es una memoria que no está hecha al 100% para mover archivos pesados, este tipo de memorias tienden a calentarse o aumentar su temperatura, lo cual puede dañar la misma memoria o incluso puede llegar hasta dañar el puerto USB de la consola. No lo recomiendo en lo absoluto para correr juegos o aplicaciones. Sí lo puede hacer, pero la experiencia con este mismo no va a ser la óptima. Yo lo recomiendo más para la ejecución de archivos multimedia o para guardar clips. La segunda manera de la cual podemos aumentar nuestro almacenamiento de nuestra consola es utilizar discos duros externos y enfocándonos principalmente en discos duros mecánicos. Los podemos encontrar de dos maneras. La primera es de manera oficial, la que nos venden las propias marcas como Seagate, como Western Digital, como Adata, que nos ofrecen discos duros ya oficiales vía USB. O la segunda manera es de que utilicemos un case donde podemos convertir un disco duro mecánico extraído, por ejemplo, de una laptop o de algún otro componente, o comprarlo de manera individual en combinación con este case para utilizarlo en nuestras consolas de Xbox Series. El resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a poder guardar juegos y aplicaciones, pero ojo aquí, los juegos que están optimizados para Xbox Series, recordar que en almacenamientos externos no es posible su ejecución. Podemos almacenar juegos optimizados, incluso que estos mismos, si no los estamos utilizando, sigan recibiendo actualizaciones y se sigan almacenando en el disco duro externo, pero no va a ser posible su ejecución. Tenemos que volverlo a transferir al almacenamiento interno para poder ejecutarlo de una manera correcta. Pero eso nada impide que lo administremos correctamente utilizando discos duros externos. Las ventajas de los discos duros externos de que son dispositivos muy económicos que podemos encontrar en la web, debido a que son discos duros mecánicos, su durabilidad es más prolongada en comparación con unos
SSD que vamos a hablar más adelante, dándoles un buen cuidado y un buen mantenimiento. Las únicas contras que les puedo dar es de que las velocidades de lectura y escritura son menores en comparación a los otros métodos y que no podemos ejecutar juegos optimizados. Aquí hablando específicamente sobre discos duros mecánicos, un consejo que puedo darles es de que quieres obtener un poco más de velocidad de lectura y de escritura, puedes irte o inclinarte por discos duros mecánicos de 3,5 pulgadas, que son esos discos duros mecánicos que se utilizan principalmente para computadores de escritorio, ya que normalmente se utilizan discos duros mecánicos de 2,5 que están relacionados más a dispositivos portátiles, el cual recordemos que esto se trabaja por revoluciones. En cambio, en un disco duro mecánico de 3,5 se manejan velocidades por un 20% más o menos por mayor a los de 2,5, entonces podemos obtener mejores velocidades de escritura y de lectura. De ahí en más, todas las características van a ser igual que un disco duro de 2,5 pulgadas. Ahora, dando el salto a los discos duros o las unidades de estado sólido, estas unidades de estado sólido también las podemos encontrar en dos formas o en dos formatos. La primera es de manera oficial. Podemos encontrar discos duros externos oficiales como SanDisk, como Adata, como Western Digital, como alguna otra marca que ya nos ofrece el producto 100% ya ensamblado, por así decirlo. La segunda forma es de que lo hagamos de una manera individual, que compremos un case y compremos un almacenamiento externo de las diferentes formas que podemos encontrar estos SSD. Por ejemplo, pueden ser SSD de entrada SATA, NVE y las diferentes variantes que estas tienen, que al final de cuentas el case lo va a convertir a una salida USB para conectarlos a nuestras consolas. Estas, en contraparte, como en un disco duro externo mecánico, vamos a tener mejores velocidades de transferencia de lectura y de escritura, ejecución de juegos de una manera más óptima. Estas son las principales características de estos discos duros. Al igual que los discos duros mecánicos, no se pueden ejecutar juegos optimizados desde un almacenamiento externo, incluso aún así sea una unidad en estado sólido. Nada impide que lo podamos almacenar, que sigamos recibiendo actualizaciones directamente desde este disco duro externo, pero su ejecución no lo puede ser. Al igual que el mecánico, podemos seguir utilizándolo para administrar de manera correcta nuestro almacenamiento tanto interno como externo. Las ventajas de utilizar esta unidad en estado sólido son las mayores velocidades de escritura y de lectura. Los puntos en contra: estas unidades tienden a ser a un precio más elevado, pero ojo aquí, se ha visto últimamente un ajuste en este tipo de dispositivos. Ya podemos encontrar de manera oficial o de manera con un case aparte, encontrar la mejor oferta para conseguir esta unidad en estado sólido. Incluso yo les voy a dar el ejemplo que acabo de adquirir una unidad de la marca SanDisk de 2 terabytes por un precio de 1,499 pesos, que haciendo la comparación con discos duros mecánicos ya no es tanta la diferencia, entonces ya estamos viendo un ajuste en los precios, pudiéramos esperar un poco más. Solamente recuerden que estas unidades tienden a fallar en un periodo más corto que en un disco duro mecánico, y estas también, en su contraparte, estas unidades tienden a aumentar su temperatura. Es algo habitual en este tipo de memorias, tenerla en un lugar apropiado para poderle sacarles el máximo rendimiento. Y por último, vamos a tener el almacenamiento oficial de la consola. Son esas tarjetas de expansión que las podemos encontrar tanto en la marca Seagate como en la marca Western Digital, las cuales estas dos las podemos utilizar de manera oficial en la consola. No va a existir ninguna diferencia entre una marca y otra. Vamos a tener las mejores velocidades de transferencia y de lectura y de escritura. ¿Cuál es la diferencia de esta? Que en este tipo de memorias o de tarjetas de expansión sí podemos ejecutar juegos optimizados para la consola, el cual es su enfoque principal, pero nada impide que podamos también almacenar o administrar juegos de Xbox One o retrocompatibles como los de Xbox 360. A diferencia del SSD y del disco duro mecánico, incluso de las memorias USB, estas memorias, por su exclusividad, por así decirlo, tienden a ser muy elevadas en costos. Les digo, la única ventaja que vamos a tener sobre estas tarjetas de expansión es poder ejecutar directamente los juegos optimizados. De ahí en más podríamos decirlo que casi por igual que un disco duro en estado sólido. En velocidades de lectura, de escritura, ejecución de juegos, está entre ustedes saber si es una buena opción, por el precio elevado de estos mismos productos, adquirir una memoria de expansión o irnos directamente a un almacenamiento externo de mayor volumen, pero con algunas características que no vamos a encontrar en las tarjetas de expansión. Voy a estar dejando aquí algunas comparaciones técnicas que hemos hecho nosotros, algunas otras sacadas de la web, para que puedan observar más o menos qué velocidades trabajan, qué tiempos de carga tardan en ejecutar algún juego, para que puedan considerar a la hora de comprar un tipo de almacenamiento cuál es el mejor para ustedes. En mi consideración y haciendo una buena búsqueda, yo me inclinaría principalmente, viendo que se están regulando los precios, irme por una unidad en estado sólido con el precio adecuado. Como les digo, ya se están regulando los precios, podemos encontrar una muy buena
oferta. Sabemos que se aproximan eventos. Les voy a estar dejando una lista de todos los dispositivos que hemos estado hablando constantemente por si te quieres decidir por adquirir alguno de ellos. Si tú quieres tener todo al momento, entonces directamente tendrás que irte por una tarjeta de expansión. Si quieres guardar tus clips, si tienes alguna película, algunas imágenes que quieres reproducir, te puedes ir directamente a una memoria USB. Esta es toda la información súper básica acerca de todos los métodos de almacenamiento que podemos utilizar en nuestras consolas de Xbox Series, al igual que el despeje de algunas dudas acerca de estos mismos. ¿Quieres dejar alguna otra recomendación? ¿Qué disco duro tú estás utilizando? ¿Qué marcas quieres recomendar? También lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Les voy a estar dejando aquí los enlaces de otros videos recomendando este tipo de productos. Y sin más, soy Retromanía, espero le den like, se suscriban y nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.